Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que compraban películas pirata marca Alphaville los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Alphaville de Jean-Luc Godard. Bienvenidos, estamos aquí reunidos para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Sefink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a platicar, comentar y parlotear sobre una película que a mí me gusta mucho, una película que me parece verdaderamente especial. Ya en el capítulo anterior hablamos sobre La Naranja Mecánica, que es otra película de esas que marcaron una época, que hicieron de su director un ícono del cine, que pues que son obligadas para cualquier cinéfilo, amante del cine, etcétera, etcétera. Y el día de hoy considero que estamos ante una película de igual importancia. El día de hoy creo que estamos ante otro clásico, otro peliculón, otro producto del genio de la mente de un monstruo del cine como lo es Jean-Luc Godard. Y la película en cuestión es Alphaville de 1965. Esta película pertenece al género de la ciencia ficción, según yo. Eh, Al igual que La Naranja Mecánica, creo yo que también pertenece a una cuestión de un futuro distópico no muy lejano, aunque esta sí lleva las temáticas de la ciencia ficción más lejos, pero me gusta que este género de la ciencia ficción no muy lejana, tipo como las novelas de J.G. Ballard, ese británico que se especializaba en ese tipo de ciencia ficción, de una distopia que no se ve tan lejos, aunque aquí pues sí estamos hablando de algo muy llevado a un extremo, por decirlo así, porque estamos ante una película que trata de una civilización dominada por una inteligencia artificial. Entonces es una película que estamos pues estamos como en vías de desarrollo hacia esos terrenos, ¿no? De esas películas visionarias de los años 60 que hablaban sobre la inteligencia artificial, que ya se metían en esos terrenos y sobre los peligros de la inteligencia artificial como 2001, Odisea del Espacio. Y esta película, Alphaville, del maestro Godard, eh, lo que también creo yo que es una similitud con La Naranja Mecánica es cómo no construyeron sets futuristas de ciencia ficción, sino que está filmada en muy buena medida en locación. Bueno, para la Naranja Mecánica sí hubo bastantes sets, pero también hubo mucha locación. En Alphaville la mayor parte de la película está filmada en locaciones en París, pero son locaciones escogidas de tal modo que se siente que estamos en una película futurista. El diseño arquitectónico, están muy bien escogidas las locaciones para que la película se sienta futurista. Y estamos hablando de 1965. Entonces, la trama de la película también maneja mucha influencia
pues, de esta corriente cinematográfica que ya hemos mencionado muchísimo en este podcast y que la seguiremos mencionando porque permea el cine, que es el film noir, el cine negro, que por lo general se mete mucho con los géneros del detective, el género policíaco, el género del espionaje, el género de los criminales. Entonces, este estilo cinematográfico del film noir, con sus claroscuros pronunciados y su tono pesimista y oscuro, fue una gran influencia para la Nouvelle Vague, y Jean-Luc Godard era un gran fanático de estas películas hollywoodenses de los años 30 y 40 del cine negro, y eso se nota en la trama y en el estilo de Alphaville. La historia trata sobre Lemmy Caution. Yo a pronunciar todo como se escribe porque definitivamente que el francés no es lo mío, pero no, me parece que es el personaje es estadounidense, ¿no? Entonces sería Lemmy Caution. Lemmy Caution. Es un agente secreto con el número 003. Estamos ante pues una cuestión muy de la fiebre que había del 007. Y eh, la misión de este personaje es destruir a Alpha 60, que es esta supercomputadora dictadora, que es la que lleva las riendas de Alphaville y que les habla a las personas. O sea, es como una mezcla entre HAL 9000 y el Gran Hermano. Y fue creada por el profesor Von Braun. Tampoco estamos hablando de un francés. Aquí estamos hablando de un alemán. Entonces es una película pues como que no, digamos, poco francesa por parte de Jean-Luc Godard. La trama es muy sencilla. El agente Lemmy Caution se mete en una investigación, tiene contacto con la computadora Alpha 60, se enamora de la hija del creador de Alpha 60, Natasha von Braun, que es una programadora de la computadora Alpha 60. Digamos que por encimita, si uno lo ve por encimita, podría ser hasta una película de serie B, pero estamos ante un maestro del cine, estamos ante un cineasta que le sabe dar ese estilo visual, ese manejo de atmósferas. La voz de la computadora Alpha 60 es inquietante. Pienso yo que sí, sigo mencionando a 2001 Odisea del Espacio, que sería una película posterior, pero que pienso que están muy conectadas por esta voz escalofriante que tiene la computadora. Y me parece interesantísimo que al mismo tiempo es como una bocanada de aire fresco en la filmografía de Jean-Luc Godard, que apenas estaba comenzando. Esta es, creo yo, su quinta o sexta película, pero es una película que se separa por ejemplo, de su ópera prima Sin Aliento, que ya comentamos en este podcast, o de A Band Apart, que fue, me parece, su tercera película. Esta película se aparta de ese estilo, de esa corriente de la nouvelle vague, aunque también, digamos, no se sale de la nouvelle vague, pero sí se aparta de ese estilo urbano naturalista, por decirlo así. Y Jean-Luc Godard se mete de lleno en una película de género, de ciencia ficción, que además también creo yo que se conecta con Blade Runner, porque es otra película de ciencia ficción futurista con estilo noir,
ese estilo, con estilo ya que después James Cameron bautizaría como tech noir cuando hizo The Terminator, y que creo yo que Blade Runner encaja perfectamente en el tech noir. Entonces, Alphaville es precursora. Alphaville creo yo que es una precursora de Blade Runner o obviamente de Blade Runner 2049. Eh, es sin lugar a duda para mí una película innovadora, visionaria, muy bien hecha, impecablemente realizada para el presupuesto limitado que tiene Jean-Luc Godard. Pero bueno, voy a dejar mis comentarios sobre Jean-Luc Godard y lo que rodea a esta película y a su filmografía para mi segunda participación, y le voy a pasar el micrófono a mi compañero, hermano y amigo Paquito Rodríguez, porque me interesa muchísimo saber lo que piensa de esta película. Hola Fernando, como siempre es un gusto compartir micrófonos contigo. Alphaville es la película y tiene un valor importante para mí. Cuando yo tenía alrededor de 14 o 15 años, mi papá me inscribió a un curso de apreciación cinematográfica en Radio V. Era en dos partes. La primera con un maestro cuyo nombre no recuerdo, era un señor barbón y canoso. Y la segunda se enfocaba en cine mexicano. Ese sí me acuerdo, lo dictaba Susana López Aranda. Pues resulta que en la primera parte de este curso se abordaban películas internacionales y, por ejemplo, en clase me tocó ver El Espejo, una película de 1975 del ruso Andrei Tarkovsky, película que me fascinó, pero al mismo tiempo me mató de aburrimiento. Y las dos cosas. Un sentimiento confuso que hasta el día de hoy me persigue con ciertas películas. Y la otra película que vi con ellos fue Alphaville de Jean-Luc Godard. En mi impresionablemente de niño, este era un cine al que yo no estaba acostumbrado, pero que me resultaba muy estimulante. Era muy difícil de explicar, de analizar, de entender, pero al mismo tiempo eso lo hacía más interesante. Recuerdo que el maestro nos dijo un día que la película más aburrida del año para él había sido Jurassic Park, porque era una serie de ataques de dinosaurio perfectamente predecibles. Un compañero del curso, claro, ya en la parada del camión, comentó, pues a mí el espejo me aburrió como usted Jurassic Park y nos dio mucha risa. Ambos tienen razón y ambos están equivocados. Para empezar, porque el cine no tiene ninguna obligación de ser entretenido, aun cuando esto casi siempre signifique éxito o fracaso en lo económico. Una película puede resultarte aburrida y seguir siendo una película buena, y una película puede ser muy emocionante y seguir siendo una película mala. Los valores cinematográficos son complejos y no se les puede evaluar con algo tan simplista y subjetivo. Para mí, Alphaville es un caso muy particular porque tiene el nivel cinematográfico del espejo, tanto narrativo como visual, pero no me resultó para nada aburrida porque, para empezar, cumple con todos los tropos del cine negro, de la narrativa hard-boiled, que este término lo hemos usado muchas veces en este podcast, así que, es más, si quieren saber más, váyanse al capítulo de LA Noir, no, LA Confidential. LA Noir es un videojuego, perdón. LA Confidential. Esta película Alphaville también me parece que es un poco cyberpunk. Incluso alguna vez escuché el comentario de que Blade Runner era un remake de Alphaville, lo cual no es verdad, pero sí que tienen vasos comunicantes, tanto en el drama como en el estilo. Alphaville
Y aquí es donde hago valer los 5 años de la licenciatura en lengua francesa. Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution. Godard toma a un personaje del pulp inglés, del escritor británico Peter Cheney, Lemmy Caution, que además tenía ya una serie de películas estrenadas en Francia, o sea, ya había películas de Lemmy Caution. Según mi investigación, que no fue muy profunda, hay alrededor de 8 películas de este personaje y en estas fue interpretado, bueno, en la mayoría fue interpretado por el actor estadounidense Eddie Constantine, que es el que hace el papel de Lemmy Caution en esta película. Y pues él toma el personaje, al actor y al género, me refiero a Jean-Luc Godard, y los transforma en los suyos propios. No sé si me entiendan, pero imaginen que efectivamente le dan la franquicia del 007 a Quentin Tarantino, como lo comentamos en nuestra saga de Bond. El Bond de Quentin Tarantino iba a ser el Bond de Quentin Tarantino en su estilo, aunque en este caso es todavía más aventado, porque imagínense ustedes que Lars von Trier dirige la última película de Misión Imposible. Ese es el nivel. Lo más probable es que sea un bodrio, perdón, particularmente porque son dos visiones diametralmente opuestas del cine. Pero ese es el logro de Jean-Luc Godard. No es la primera vez que lo hace. A él le gustaba mucho agarrar el cine de género y reinterpretarlo a la manera Godard. Pero pues voy a hablar de eso en mi segunda participación para no perder mucho el hilo. Esta película tiene lugar, como ya nos comentó Fernando, en un futuro distópico en la ciudad de Alphaville, ciudad en la que el detective Lemmy Caution se infiltra para completar su misión, que es asesinar a un doctor. Como la película está fotografiada en blanco y negro, esto facilita las cosas al espectador que inmediatamente entra en la convención de que estamos en el futuro, aun cuando toda la película se filmó en escenarios de la época. O sea, la película no se ve futurista, pero como está en blanco y negro, como que hace un clic nuestro cerebro y automáticamente rellena los espacios negros con ese sentido de futurista. Este, mm, Ese es el chiste de la convención. Cuando tú ves a la rana René, aunque está hecha de felpa y de botones, inmediatamente tú ves un personaje, una personalidad dentro. No es un actor metiendo la mano. Bueno, pues esa es la convención de Alphaville. Nos pone en la película en blanco y negro, que además no tengo el dato preciso, pero tuvo que utilizar una película muy especial para que la iluminación se diera abasto, porque tenía que ser una película muy sensible. Y bueno, pues esta falta de color, este ambiente blanco y negro, nos hace efectivamente sentir en esta ciudad del futuro que es gris, que es inhóspita, es una antiutopía, una distopía, y es un lugar donde la gente ha sido reprogramada y se han prohibido conceptos básicos, palabras. Es un estado totalitario que controla el pensamiento de su población, y eso por supuesto que queda muchísimo más evidente al hacer la película en blanco y negro como la mente de estos personajes que son casi autómatas, no son robots, no son biorobots como los de Blade Runner, pero son personas que carecen ya de autonomía. Comunismo, Estado totalitario, estos dos elementos aterradores que resonaban mucho en la mente de la época, los años 60.
la década de la Guerra Fría, de la crisis de los misiles en Cuba, es la década de la guerra de Vietnam, del Flower Power, de la era de Acuario, el miedo a la invasión del comunismo y los estados totalitarios inspirarán películas de todos los géneros y esta no es la excepción. Véase como ejemplo Invasion of the Body Snatchers de 1956, dirigida por Don Siegel, donde unos seres extraterrestres secuestran y suplen a seres humanos. La saga de James Bond, que inicia justo en esta época con Doctor No en 1962, dirigida por supuesto por Terrence Young. Doctor Strangelove, todo el subtítulo tan largo, una película de 1964 dirigida por Stanley Kubrick. The Day the Earth Stood Still de 1951, dirigida por Robert Wise, entre muchas otras que tienen en común eso, que es la invasión de seres que vienen de otro planeta, que vienen a poseernos, es el terror a las armas de destrucción masiva, el terror a que seamos nuestra propia destrucción, a que las máquinas tomen control, bueno, pues todos esos terrores, todas esas ideas las podemos encontrar en Alphaville. Destaco de esta película la fotografía de Raúl Coutard, quien también estaría a cargo de la fotografía de otra película de Godard, bueno, de muchas otras películas de Godard. Para empezar, Pierrot Le Fou, que es del 65, también fue posterior a Alphaville. En el 64 le fotografió también Bande à part. En el 63 La Mépris, que es un peliculón que recomiendo ampliamente. También en ese 63, Le Petit Soldat. En el 61, Une femme est une femme. Y en 1960, A Bout de Souffle, Sin Aliento, del que tenemos grabado un episodio en la temporada 4, episodio 17, por si le quieren dar una revisada. A todo este currículum, que ya hasta aquí es impresionante, hay que agregar Chronique d'un été, una película, Paris 1960 se llama, Chronique d'un été, Paris 1960, de Edgar Morin y Jean Rouch, que es un documental que fue filmado en el 1961, abanderando de lo que se llegaría a conocer como Cinema Verité, que era un cine que trataba de capturar la realidad sin artificios, un elemento histórico del cine francés, particularmente durante la época de la Nouvelle Vague, y que además sería el antecedente de la encuesta sobre la banqueta, del de periodismo gonzo, de la cámara en mano. Por supuesto, no podemos hacer de lado al trabajo de los actores, principalmente de Eddie Constantine, que como ya dije anteriormente, él había hecho el papel de Lemmy Caution en muchas otras películas. Por cierto, que este género lo llaman Kiss Kiss Bang Bang. Por casualidad me encontré con ese término y no he visto mucha literatura al respecto, pero sí así le llaman a este género, Kiss Kiss Bang Bang, que es algo así como del 007. Y bueno, pues Eddie Constantine se ve bastante cómodo ya en el rol. Y la que no puede faltar, Ana Karina, la esposa del director, que bueno, pues ella salía en casi todas las películas del director. Y su papel es Natasha von Braun, que es hija del científico loco al que tiene que matar Lemmy Caution. Un actor más relevante aún es también muy misterioso. La voz de la supercomputadora, que es el villano de la película, la realizó un locutor francés que se mantuvo en el anonimato, pidió que se le mantuviera en el anonimato, y que utilizaba un aparato para hablar porque le habían hecho cirugía de laringe. Es esta cosa que te quitan la laringe porque tienes cáncer y tú ya no puedes hablar, entonces te ponen un tubo y un dispositivo electrónico que traduce las vibraciones en palabras, pero que te da un tono extraño y oscuro y electrónico. Y que suenas así. Entonces en francés, imagínate, en francés dice, Je suis la voix de la vérité. Suena súper horrible, aterrador. Contrario al HAL de 2001, tomando la referencia que hizo francés, digo, perdón, que hizo Fernando.
HAL de 2001 tiene una voz agradable, una voz tranquila, incluso cuando está en el peor momento, en el momento más violento, sigue hablando así, con una voz tranquila, que tiene sentido porque es una inteligencia artificial que fue diseñada para servir al hombre y que tiene pues una inflexión tranquilizadora. Y esta no, esta es una máquina que por diseño quiere controlar y dominar a la humanidad. Entonces ahí está. Ahí también tienen ese vaso comunicante, ¿no? Pero es como un vaso comunicante opuesto. Y bueno, pues Jean-Luc Godard es un director atrevido, como ya les dije, le gustaba mucho hacer cine de género. Este es un túnel comunicante con Lars von Trier. Lars von Trier también es un director de autor, de cine de autor, al que le gusta hacer cine de género con su estilo y le salen cosas muy extrañas. A veces funcionan y a veces no funcionan también. Godard normalmente lo hacía muy bien y lo que él hacía era que retorcía las reglas del género y las adaptaba a su propia visión. Y en esta ocasión toma el género de detectives, el género noir, Kiss Kiss Bang Bang, y lo subió a la categoría de cine de autor, lo que es un logro bastante eh, digno de elogios. Y pues por eso es que es una película que para mí es la película, es una de las primeras películas de autor que vi cuando era joven y que disfruté. La primera es el último emperador de Bernardo Bertolucci, pero esa es otra historia. ¿Tú qué piensas, Fernando? ¿Ya me tragó la supercomputadora? No soy tan bueno inventando clichés, por eso agoté el de que ya me volví loco. Ya encontraré otro, ya encontraré otro. Pero te toca a ti, Fernando. Gracias, Paquito. No, de ninguna manera pienso que te haya tragado la supercomputadora. Yo creo que tengo la certeza de que nunca lo va a lograr. Eh, yo quisiera, la verdad es que no tengo ya más que decir sobre Alphabet. Entonces, voy a aprovechar mi segunda participación para hablar sobre cuestiones que he comentado con Paquito en el pasado, sobre justamente sobre el cine de autor o sobre el cine de creadores, cineastas que han tenido una trayectoria larga, que han hecho clásicos y sobre todo, cineastas que han hecho una ópera prima que se convirtió en un clásico histórico del cine. Ese es un tema que he platicado con Paquito en diferentes ocasiones y que lo hemos llevado hasta el punto de la investigación porque en alguna vez comentamos y empezamos a buscar ejemplos porque estábamos hablando del ciudadano Kane y de cómo era posible que un cineasta joven hiciera su ópera prima y que la ópera prima fuera un clásico indiscutible que durante décadas estuvo en el número uno de las listas de los críticos de la mejor película de la historia y que además se merecía, a mi parecer, ese puesto porque me parece una película impresionantemente buena, lograda, innovadora, es decir, que tiene todo y nos poníamos a preguntarnos cómo puede alguien hacer su primera película, un clásico del cine, sin experiencia previa. Y al poco tiempo descubrimos que Orson Welles no solo obviamente había hecho lo del radio, drama en radio, eh, sino que había ya filmado una película que no es tanto una película porque es más como un audiovisual que está hecho para proyectarse al mismo tiempo que una obra de teatro.
Entonces es un producto que por sí mismo no se entiende, pero lo pueden ver en YouTube. Olvidé el nombre, pero Orson Welles filmó este producto que dura más de una hora antes de filmar El Ciudadano Kane. Entonces, aunque sí tiene un mérito impresionante que su ópera prima sea ese peliculón histórico e icónico y clásico, pero Orson Welles ya había pasado por la experiencia amateur de filmar y filmar y filmar y crear una obra de más de 60 minutos, lo cual te da una experiencia, lo cual te hace consciente de lo que significa agarrar una cámara y colocarla en una locación y colocarla respecto al espacio, respecto a los actores y manipular el tiempo, el espacio y el movimiento y posteriormente el montaje y el sonido para crear una obra audiovisual. Entonces, Orson Welles tenía ya experiencia. Y después comentamos, Paquito y yo, sobre Tarantino, que se pasó 3 años filmando una película amateur que nunca terminó antes de hacer Perros de Reserva, de Scorsese, que también hizo su película casera, ¿Quién toca a mi puerta?, de Stanley Kubrick, que hizo 3 cortometrajes y 2 largometrajes caseros que no le gustaban, de Steven Spielberg, que hizo cualquier cantidad de cortometrajes, primero caseros y después estudiantiles. Entonces, nadie hace un clásico a la primera. Y yo me di a la tarea para este capítulo de Sin Esperanzas de investigar qué había hecho Jean-Luc Godard antes de Sin Aliento, antes de esa película obligada para cualquiera que esté interesado en conocer la historia del cine. Entonces descubrí que su primer trabajo fue 5 años antes de Sin Aliento. Fue un cortometraje documental en 1955 que en inglés le llaman Operation Concrete. Después hizo un corto ese mismo año, en el 55, un cortometraje de 10 minutos llamado, bueno, lo voy a pronunciar como se escribe, Une femme coquete, o sea, una mujer coqueta. 2 años después hizo una película, un corto que en inglés le llaman All the Boys Are Called Patrick. Y al año siguiente, 2 cortos en el 58. En inglés les llaman A Story of Water y Charlotte and Her Boyfriend. Entonces llegó Jean-Luc Godard, llegó con 5 cortometrajes bajo su cinturón antes de hacer Sin Aliento. Entonces, ya, una vez más, confirmé que nadie hace una obra maestra como ópera prima sin experiencia previa. Pero bueno, después de esto, yo quisiera concluir mi segunda participación confesando que yo abandoné la filmografía de Godard, la filmografía intermedia de Godard, y que realmente he visto las primeras y las últimas. Es decir, vi Sin Aliento, vi A Band Apart, vi Alphaville, vi Masculino Femenino, vi Pierrot el Loco, y después le perdí la pista. Digo, yo no viví en esa época, pero digamos que dejé de consumir el cine de Jean-Luc Godard hasta que empecé a consumirlo al mismo tiempo que se estrenaba, porque Jean-Luc Godard nos duró muchísimos años y murió de más de 90 años, murió de 91 años. Entonces, Jean-Luc Godard todavía nos tocó ver, o bueno, a mí me tocó ver en el cine en el 2004 una película llamada Nuestra Música, que realmente es una locura, es una película experimental,
es una película sin trama, tal vez sí cuenta por ahí historias, pero de manera muy, muy experimental. Ya estamos hablando de un Jean-Luc Godard que ya estaba, pues ya no le importaba, como dice Paquito, eso de entretener ya no era su cometido era hacer películas que estimularan el cerebro y las emociones, pero de manera sumamente experimental. Después, ya en el cine ya no me tocó ver ninguna, pero me tocó verlas en internet. En el 2010 la película de un film socialista, que también es como un video ensayo. Después, en el 2014 hizo Adiós al lenguaje, que fue su única película que hizo en 3D, y a mí, desgraciadamente, pues me tocó tuve que buscar en internet y me tocó ver la versión en 2D, que pues es una pena porque yo leí varias críticas de personas que la vieron en el cine en tercera dimensión y que dijeron que era un experimento visual impresionantemente interesante, que realmente explotaba el 3D de una manera muy interesante, es lo que se dice. Y la película, pues, sin lugar a duda, otra película sumamente experimental, locochona, que más bien es un video ensayo. Y me tocó ver en Netflix, impresionantemente me tocó ver en Netflix su última película, El libro de imágenes, en el 2018, que también es un video ensayo, y que está locochona, visualmente muy interesante. Ya no se puede hablar de obras maestras para este entonces, pero me siento muy afortunado de haber vivido en la época en la que Jean-Luc Godard, uno de los últimos maestros de la época del cine de autor de los años 60 y 70, uno de esos últimos maestros, que creo yo que sí, que me tocó ver películas recién estrenadas de él. Y creo yo que lo estamos viviendo con Scorsese y con Clint Eastwood, y creo que es algo que debemos valorar. Pero yo con esto concluyo mi segunda participación y le paso el micrófono a Paquito. Gracias, Fernando, muy, muy, muy enriquecedora tu participación. Fíjate que yo también considero que Godard fue un privilegio. No todo el cine de Godard es para todo el público. Entonces, no cometan el error de ver una película de Godard y pensar que esa película sí son todas, porque él tiene mucho tipo de cine y no apelan a cualquiera. No es un cine tampoco que esté comprometido con llevarte de la mano a que conozcas una historia, sino todo lo contrario. El objetivo es hacerte pensar. Hay muy pocos directores como él. La mayoría, bueno, me refiero a que hayan seguido haciendo cine así después de la época de la Nouvelle Vague, porque la Nouvelle Vague hizo escuela, entonces hubo muchísimos directores que tenían esa intención, como Claude Lelouch, como François Truffaut, pero en la actualidad hay muy pocos directores que están comprometidos con obligarte a pensar, a construir sentido usando el cerebro. Uno de esos directores es David Lynch, que además yo lo he platicado mucho con Fernando. A mí me parece que lo más interesante de David Lynch es que él no cuenta una historia, sino él nos da las herramientas para que construyamos nuestra propia historia, nuestra propia experiencia cinematográfica. Y bueno, así es la cosa con Godard. Yo les platicaba en mi intervención anterior que a Godard le gustaba mucho abordar cine de género. Entonces, por ejemplo, tienes una película que se llama Le Petit Soldat y es una película de acción. Es una película de acción, pero al estilo Godard. O sea que no es de acción comercial. Tenemos una película, por ejemplo, Une femme est une femme, que es una comedia romántica musical
y que no canta ninguno de los personajes. Y tú dices, ¿y entonces cómo es musical? Bueno, pues la regla del musical es que los personajes expresan sus sentimientos irrumpiendo en cantos y bailes, y la película lo hace, solo que no son los actores los que cantan y bailan. Entonces, ese es el reto, enfrentarte a a este, vamos a llamarlo, quebrantagéneros, y a descubrir cómo aborda esos géneros con su perspectiva tan particular. Alphaville, pues dijimos que era cine noir, hard boiled, kiss kiss bang bang, y, y pues tiene muchas películas así de este estilo. Yo lo comparaba con Lars von Trier, porque Lars von Trier también ha hecho esto. Por ejemplo, una película que surgió hace unos capítulos con Fernando y que yo dije que a mí me gusta mucho y que a él no le gusta nada, es la de Anticristo. Y Anticristo es su, no quiero decir tributo, porque no es un tributo, es, digamos, su perspectiva, su visión del género de horror. Es del horror y tiene elementos del body horror, elementos de las películas de posesión, de este horror fantástico, tiene elementos así de género, pero que son narrados con el particular estilo de von Trier y con su perspectiva única y auténtica de autor, para hacer cine de horror. También tiene otra película que es comedia, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es una cosa horrorosa, porque no da nada de risa, pero es una comedia que no da risa, lo que suena sumamente von Trier. Yo no estoy diciendo que Von Trier sea el Godard de nuestros tiempos, porque ni al caso, ¿no? Von Trier tiene sus propios demonios, su propia forma de narrar, pero yo les encuentro esa comunicación, que son directores que, a pesar de que sus películas no son para nada comerciales, logran mantener una filmografía constante, nutrida, y nunca han traicionado sus principios. Tenemos en Estados Unidos un director así, un director que nunca ha hecho cine comercial, que nunca ha tenido películas realmente taquilleras, pero que sigue haciendo ese tipo de cine y que ha hecho cine de género también. Y bueno, no le sale tan bien, pero sí lo ha intentado. Bueno, no, sí, sí tiene sus éxitos, sí tiene sus éxitos. Estoy hablando de este, ay, se me borró el nombre. No, no, señores, sí me tengo que acordar porque es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos. Jarmusch. Jarmusch. Bueno, pues Jim Jarmusch es así. Lo más comercial que yo le he visto a Jim Jarmusch es una película que se llama Ghost Dog, que es, digamos, su versión del cine de acción y de artes marciales, pero que tiene para nada el estilo que tendrían directores como John Woo, por ejemplo, que no estoy diciendo que esté mal, solo digo que son directores diferentes. Él hace una película de acción y de artes marciales al estilo Jim Jarmusch. Y tiene comedias, de hecho a mí me gusta mucho este Strangers Than Paradise, que es una de sus primeras películas. Él tiene comedia romántica, Broken Flowers, incluso trabaja con Bill Murray, que es una comedia romántica con todos los elementos de la comedia romántica, pero para nada se parece a una película que haría Sandra Bullock. Tampoco estoy hablando mal de ella porque me encantan las películas de Sandra Bullock. Solo digo que es cine de género, pero con una perspectiva de autor. Y así podemos seguirnos. No, este no es un episodio ni de Godard, ni de Jarmusch, ni de Fontría, pero son los vasos comunicantes que encuentro para hablar de Godard en Alphaville. Alphaville, como ya lo dije en mi primera participación, respeta los tropos del cine de acción y respeta los tropos del cine noir. Incluso toma un personaje que ya es franquicia en Europa, en Francia, con el actor que hace ese personaje,
y nos hace una película de género, pero con la perspectiva de autor de Jean-Luc Godard, lo que garantiza una experiencia única. Esto no es común. El cine es una industria y es una industria muy costosa, a pesar de que la tecnología nos ha puesto en las manos las herramientas para hacer cine. Lo cierto es que para que ese cine llegue al público y sea consumido, que es el objetivo final del arte, pues hay que tener dinero. Entonces, pues Jarmusch ha encontrado mil maneras de financiar sus películas, pero pues sus películas no meten dinero, entonces nunca lo vas a ver sacando una película al año. Woody Allen sí ha logrado hacer eso, sí ha logrado hacer cine de autor y sacar una película al año, pero a cambio es un cine que es muy inestable, que a veces sale bien, a veces sale mal, a veces le entra con pasión, a veces lo hace como por chamba. Ese es el precio a pagar para hacer una película al año y de autor. Lars von Trier desaparece por periodos larguísimos y él también tiene una filmografía bastante dispareja. Yo alguna vez escuché el rumor de que él financiaba sus películas haciendo cine porno, pero yo nunca he encontrado una fuente confiable que me lo confirme. Tiene sentido, pero no he encontrado una fuente que me confirme esto. Y bueno, pues cuando tú ves a un director del tamaño de Francis Ford Coppola, un director de ese tamaño, empeñando hasta los calzones para que le distribuyan su película de Megápolis, creo que se llama, espero no decirlo mal, pues se te rompe un poquito el corazón, ¿no? Porque se gastó toda su fortuna en esa película, está gastándose lo poco que le queda, porque además encontró un distribuidor, pero él tiene que pagar la publicidad, son 50 millones de dólares. Es triste porque además es una película que tú sabes que no va a generar dinero y no es justo. No es justo que Hollywood se haga multimillonario con el producto y el trabajo de estas personas y cuando estas personas lo necesitan no recibe su apoyo. Pero pues de nuevo, no hagan cine grande, hagan cine chico, hagan películas de muy bajo presupuesto, como las hace Kevin Smith, que con $1 millón hizo un éxito de taquilla que 30 aplicó, eso existe, que multiplicó por 30 la inversión. Hagan ese tipo de películas, al final se los vamos a agradecer. Y si en los cines no hay una opción de explotación, la televisión, aunque no es el medio ideal, sigue siendo una manera de conseguir público, de conseguir ojos que te disfruten. Sí, ojalá y hubiera en cada ciudad una cineteca que proyectara lo mejor del cine, pero pues no las hay. Y mientras el mundo no sea ideal, hay que hacer lo mejor que podamos. Yo termino mi segunda participación recomendándoles, o mejor dicho, dejándoles la tarea de ver este tipo de películas, de adentrarse, de darse la oportunidad de probar un cine diferente. No les garantizo que les va a gustar a la primera, al contrario, tienen que llevar en la mente la perspectiva de que van a tener que usar mucho la cabeza y que la película no se va a entregar fácil, pero por experiencia personal les puedo decir que es una satisfacción cuando por fin encuentras el gancho, cuando por fin encuentras ese hilo negro y entiendes la película. La película se vuelve parte tuya. La película sí se vuelve parte tuya. Y bueno, quiero mandar saludos a mis sospechosos comunes, a mis grandes escuchas, a Víctor Domínguez, que es el que está más involucrado como fan, porque él todo el tiempo está esperando el episodio, él es el que me dice que, ¿qué pasó? ¿No va a haber hoy?
Y no es para que se sienta mal, no es queja, al contrario, para mí es una felicidad y un orgullo que haya alguien que está esperando escuchar mi programa y que eso me llena de satisfacción porque al menos sé que estamos invirtiendo bien nuestro tiempo. También le mando saludos a Abraham González, que además es el que más nos comenta en YouTube. Sus comentarios siempre son bienvenidos, son muy agradables. También quiero agradecerle a todos los que nos ponen like y que reaccionan en Facebook, que es una de las plataformas en las que menos impacto tenemos, pero no importa, pues la seguiremos subiendo ahí. Quiero mandarle un saludo a Omar López, a Briseidi Torres, a mi esposa Carolina, que hace un esfuerzo inimaginable porque yo pueda estar aquí grabando y porque pueda editar y subir mi programa. Y por eso es nuestra productora ejecutiva. Y como siempre quiero dedicar este programa a Mario, mi bebecito, al que amo y adoro, porque aunque todavía está muy pequeño para apreciarlo. Yo sé que esto será un testimonio de amor de su padre para cuando sea grande y ya no esté yo con él. Y bueno, pues te devuelvo el micrófono, Fernando. Muchas gracias también a ti por compartir conmigo los micrófonos. Oh, gracias a ti, Paquito, por compartir este tiempo. Yo quiero concluir diciendo que me parece afortunadísima la mención que haces de tanto de Lars von Trier como de Jim Jarmusch. Me parece que le diste justo en el clavo, porque son cineastas que definitivamente se conectan en cuanto a cómo surgieron, cómo comenzaron y cómo han continuado haciendo películas con la historia de Jean-Luc Godard y la filmografía de Jean-Luc Godard. Creo que no pudiste haber mencionado dos cineastas más cercanos a Godard. ¿Y por qué lo digo? Porque Lars von Trier, junto con su amigo Thomas Vinterberg, es de los creadores del Dogma 95. O sea, estamos hablando de la versión noventera de la nueva ola francesa. Y eso me pareció muy afortunado. Y Jim Jarmusch es uno de los pilares, de los hitos, íconos de esta como que yo le llamaría nueva ola de cine independiente estadounidense, en la cual entró Tarantino, entró Rodríguez, si queremos más o menos ahí por ahí meterlos en un cajón, pero también entró Jim Jarmusch, sin lugar a dudas, y que yo diría que Jarmusch es como el que lleva pues la bandera para mí realmente de este cine que comenzó a finales de los 80, principios de los 90, independiente estadounidense, con una influencia impresionante de la nueva ola francesa. Y estas películas que hizo al principio Jarmusch como Down by Law tienen una influencia notoria, palpable en pantalla del cine de Jean-Luc Godard. Entonces me parece súper enriquecedor que hayas mencionado a estos dos autores que son pero tan similares o digamos que tienen tanto que ver con Godard. Y yo con esto me despido, mandándole un fuerte abrazo a nuestra productora Carolina González, perdón, productora ejecutiva Carolina González, a su hijo Mario Humberto, por supuesto, y un agradecimiento profundo a todos ustedes por escucharnos. Yo soy Fernando Sefink y nos vemos hasta la próxima. Esta es la quinta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!